Hola, soy Bernardo Mucada de nuevo. Hoy vamos a hablar un tema crucial que ha sido durante gran parte del siglo XX un tema doloroso en la historia de la cultura, del arte y de la arquitectura en Venezuela. Hablamos de una lección que fue dada en la Universidad del Zulia, en el programa de doctorado, en los inicios del programa, por allá por los años, por el 2002 fue dado, en el nivel de doctorado. Y vamos a hablar de arquitectura venezolana en un aspecto muy importante, muy, como dije, crucial de su estudio, la aproximación a la identidad cultural como un problema de la arquitectura. Por supuesto, en el breve tiempo que dura esta lección no tendremos para explorar la totalidad de las posiciones ni la amplitud de criterios. Vamos a hacer un sobrevuelo, pero espero que sea útil verdaderamente. La idea de esta lección es situar al estudiante en los orígenes de la ciudad, construcción y arquitectura en nuestro país, reconociendo el papel que tanto el ambiente urbano como la construcción y la arquitectura han jugado en la formación de la cultura y, y la idea también es estimular la investigación en un tema que realmente es un poco, a mi juicio, es poco explorado todavía. Para eso comenzamos con la manera que muy usualmente desarrollo para acercarme a los temas, que es la manera de trabajar los significados. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad como identidad personal, como identidad cultural, comunitaria? La identidad cultural, ¿por qué se ha convertido en un problema? La identidad latinoamericana, que es realmente el problema, y el caso concreto de Venezuela en relación con la arquitectura. Veamos. ¿Cuál es la identidad de la palabra identidad? Vamos a hacer una breve exploración etimológica acercándonos para tratar de profundizar en lo que identidad quiere decir. Viene del latín identitas y hay una fuente común que se da en idem, por ejemplo, que quiere decir lo mismo, lo que se repite como idem et idem, semper idem, o como nosotros usamos la palabra idem también en nuestros idiomas modernos. Por una parte es lo que siempre permanece, lo que está siempre allí, lo que define permanentemente un objeto o una realidad. Por una parte es entonces lo que tiene que ver con la unicidad, la peculiaridad de la persona, pero también se ha desarrollado en el sentido de su pertenencia, de su relación con los demás. La palabra identidad en ese sentido se parece un poco a la palabra persona. La palabra persona, que es el rostro del individuo ante la colectividad, el rostro del individuo ante los otros. Viene, recordemos, de la palabra prosopon, griega, que quiere decir la máscara que usaban los actores. O sea, la persona es como un poco nuestra representación ante los demás. Y ese es otro sentido de la identidad. Entonces, es por una parte el carácter único de la persona, de los rasgos únicos que la definen, que la identifican, y por otra parte es su, acti- su actitud o su rostro común como participante de una comunidad. Interesante viene la palabra idea, que quiere decir imagen, modelo, arquetipo, la imagen ideal de un objeto, por ejemplo, y viene de ver y divisar, es decir, eidos, el aspecto que presenta una cosa, eso también es la identidad, el aspecto exterior que nos hace reconocible, su forma típica, el modelo, el arquetipo de una cosa. Cosa curiosa es que la palabra también está relacionada con saber, en el sentido de comprender, reconocer,
identificar. Interesante, ¿no? Ahora bien, un poco de perspicacia lingüística nos mostrará que identidad e ideología provienen de la raíz idea, eidos también. Vamos a sintetizar. Las ideas entonces son representaciones, imágenes mentales de hechos reales, objetivos o subjetivos. Porque un sueño, por el hecho de que no sea tangible, no quiere decir que no haya ocurrido, no quiere decir que carezca de realidad. Un pensamiento, una emoción, aunque no sean tangibles, no son totalmente subjetivos, existen como hechos reales. Son ideas, igual que la idea de un objeto concreto que podemos tocar, que podemos escuchar, que podemos palpar en general. La identidad es eso, es la idea, la imagen de nuestra propia personalidad, individual y como integrantes de una cultura. Es un poco un misterio porque, como dice en una célebre entrevista el cardenal Ratzinger, que antes de ser papa decía eso, que eso, Cristo es un poco un misterio también, en el sentido de que es el rostro de algo que se pierde después en la profundidad y que jamás llegaremos a conocer íntegramente, pero que ese rostro nos lo manifiesta. Y así es un poco nuestra identidad. Ese misterio que somos, esa profundidad casi infinita, sin embargo, se reconoce y se va conociendo cada vez más a través del contacto con el rostro, con la identidad. Las ideologías, por otro lado, son un conjunto de esas representaciones, de esas imágenes mentales de los hechos que se convierten en un sistema, se organizan como derivación y soporte a la vez de determinadas concepciones del mundo. Es decir, la concepción del mundo te produce ese sistema de representación, ese sistema de ideas que pareciera algo sumamente coherente, algo sumamente, es decir, para poner un ejemplo, si uno lee la, la explicación que da Vitruvio acerca de por qué hay concretos que fraguan bajo el agua, explicación que hace en términos de la teoría de los cuatro elementos, es tan coherente, es tan completa, que pareciera que uno se va a quedar con esa explicación. Hoy en día la física, la química han avanzado muchísimo en ese sentido, han afinado, han ampliado, pero aquel sistema original de explicación parecía inexpugnable. Y esas son las ideologías. Eh, Proceden de y a la vez sostienen determinadas visiones del mundo, determinados, digamos, determinadas maneras de vivir la cultura. Hay que decir además que el tema de la identidad, sobre todo la identidad cultural y la identidad nacional, se han visto seriamente comprometidas en la lucha ideológico-política, sobre todo la que se ha dado a partir de la Revolución Francesa. Sí, la lucha entre la tradición y la civilización, la lucha entre lo local, lo regional, lo propio de una cultura y el impulso civilizatorio de la modernidad, que se abrió camino también en nuestras luchas de independencia. Ha complicado enormemente el tema de la identidad. A la derecha vemos una imagen del famoso y muy admirado pintor uruguayo Joaquín Torres García. Se llama Nuestro Norte es el Sur. ¿Qué, ¿Qué ven ustedes de raro allí en ese mapa? Bueno, en ese mapa prácticamente Torres García cuestiona simbólicamente el criterio de que el norte está arriba, porque los criterios de norte y sur se identifican, digamos, en la geografía desarrollada en Europa y en la cartografía como arriba y abajo. Y eso tiene una connotación ya de superioridad e inferioridad que molesta un poco a una mente moderna como la de Torres García, que ve entonces por qué no voltear
la cartografía y poner arriba lo que antes estaba abajo. Eso en realidad no afecta a nada. Norte y sur no quiere decir arriba y abajo. Ahora bien, cuando considero mi propia identidad, me parece de repente, pensando en eso, que ese concepto no existe, como si no existiera, porque es algo así como asintótico. Nos aproximamos, pero nunca llegamos a una definición que de manera clara, precisa, nos identifique. La identidad reúne varios atributos y por eso se puede percibir, pero de ahí a definir la cosa se pone difícil. Yo tengo mi nombre, tengo mi apellido, tengo los motes que me han puesto mis hermanos, tengo los motes que me han puesto los compañeros de estudio, tengo el hipocorístico cuando alguien me dice Bernie o Berna en lugar de Bernardo, que es algo que comparto con los demás. Pero esa serie de atributos nunca llega a la raíz esencial de mi identidad. Después, yo existo en relación con. Los humanos somos básicamente relacionales. Creamos grupos sociales. Me recuerda el proceso de aquella célebre película, El náufrago, donde el hombre aislado en aquella isla donde se queda por tanto tiempo, le pone rostro a los objetos esféricos que encuentra, les dibuja un rostro para no sentirse solo, para no dejar de ser él, porque para yo ser yo, tengo que estar en relación con. Entonces la relacionalidad nos identifica. O sea, yo soy porque estoy en una familia, porque me muevo en un ambiente, en un contexto, en los grupos. Fenómenos y situaciones como la religión, la nacionalidad, la adhesión a los clubes, ¿no? Eh, hasta la cuestión de que eres tú, qué prefieres, si una cerveza o la otra, o si eres más eh, de la tribu Windows o la tribu Apple, ya eso nos define ya. Entonces somos relacionales y es tan fuerte eso que a veces en esa situación somos capaces de conductas como por ejemplo los hooligans de un club de fútbol que de repente se ven envueltos en unas acciones sumamente violentas sin siquiera darse cuenta de lo que están haciendo por participar como pertenecientes a actos colectivos de violencia. En la cultura, el tema de la identidad también, pues, a la izquierda vemos a Torres García de nuevo, pues, en uno de sus cuadros constructivistas, donde aparece estructurada geométricamente una serie de símbolos que para él tiene mucho que ver con su situación y con la latinoamericanidad de su cultura. Los individuos y grupos se identifican con imágenes, con claves que son también imágenes, que actúan simbólicamente. Y esto hay que explicarlo un poco. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo o la relación simbólica es la relación entre dos objetos que siendo diferentes se complementan. Solamente son uno cuando se unen. Eso es un símbolo. El símbolo en su origen era la moneda que se partía entre dos amigos o entre dos amantes que para reconocerse sobre todo unían las mitades para ver si eran las que originalmente se complementaban. Ese es un símbolo. Entonces actúa simbólicamente porque estas claves detonan en nosotros cierta reacción que nos define como pertenecientes a. La más extendida es el idioma, como ustedes notarán en mi manera de hablar un acento que es un poco enredado porque tiene la base de mi origen capitalino, pero tiene el cantado de mi pertenencia andina y de mi amor por la manera de hablar y la manera de pensar de esta zona del país. O sea que la lengua no solamente es que hable castellano, sino que hable castellano venezolano con acento
definido y con un léxico que no pertenece al resto de Venezuela, que es propio de una región. Entonces la clave lingüística que me define como identidad es mi cultura del idioma. Y así como está la cultura del idioma, está la manera de vestir. Te puedes vestir como un profesor universitario, te puedes vestir como un deportista, como alguien sumamente joven o como alguien que ya no se preocupa por las modas, etcétera, lo cual denota tu edad. El tema de la identidad entonces es complejo, es bellamente complejo, no es una cosa que se pueda resumir en una etiqueta que yo cargo porque soy de tal partido, soy de tal equipo, soy de tal universidad, soy etcétera, etcétera. No obedece esquema, no es una chapa que te quitas y te pones para identificarte, no, es muy complejo. La identidad latinoamericana ha sido un tema polémico. Aquí presento dos visiones complementarias. Octavio Paz, el filósofo y poeta mexicano, recuerda que cuando los españoles, los conquistadores llegan a lo que es hoy en día nuestra tierra americana, encuentra que lejos de una realidad cultural homogénea, eso son cantidad de tribus, cada una con una lengua, cada una con una manera de actuar, cada una con una cosmogonía, que inclusive con fuertes rivalidades mutuas, con luchas por el poder, luchas por el territorio. eh, Mesoamérica, solamente Mesoamérica, pero también Sudamérica, era un conjunto de culturas y naciones todas autónomas, como el Mediterráneo fue en su momento, como lo son otras áreas culturales. El Caribe decía, los caribes decían Anacariñarote, que quiere decir solo el Caribe es humano. O sea, las demás etnias pues tenían que someterse a esta superioridad que cada etnia se atribuía a sí mismo, los apaches, etcétera. El español, en cambio, historiador del arte y de la arquitectura, Fernando Chueca Goitia, dice, al respirar el clima de América en puntos tan alejados como la Pampa y el altiplano mexicano, Guatemala o Paraguay, la impresión que he sentido absorbente y arrolladora ha sido la succión producida por una incontenible fuerza de unidad. Y uno hablando con don Fernando, pues se daba cuenta de la admiración que él sentía por este nuevo mundo que había sido creado y que a diferencia de Europa, eh, manejaba en un territorio inmenso la misma lengua y con cierta uniformidad cultural, cierta, no uniformidad, cierta compenetración cultural. Siempre he dicho que el hecho de que en Mérida en un momento dado hubiese 15 grupos de ranchera y donde el vallenato es tan popular, o el tango que se puso de moda bailarlo, etcétera, en todas partes de, sobre todo de América. En mi casa se oía siempre tango, a pesar de estar en el extremo opuesto de América del Sur. Eso es lo que se logró con lo que se llamó Nuevo Mundo, porque no se llamó América, no se llamó colonia, ni se llamó imperio, se llamó el Nuevo Mundo. Nuestra, nuestra Latinoamérica comienza a llamarse Imperio Español cuando la dinastía de los reyes católicos se extingue y los Austrias toman, eh, Carlos V toma el poder. En síntesis, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Y cómo se crea la identidad cultural latinoamericana? En primer término, se crea con el proceso de inculturización del Evangelio a través sobre todo de los misioneros y luego a través de la hegemonía económico-financiera que va estableciéndose por los conquistadores, que enseñan una nueva modalidad de trabajo, que enseñan una, una nueva urbanidad y que importan una serie de normas que, que entre paréntesis no son normas europeas, que son adaptadas como las leyes de India específicamente para nuestra realidad.
¿qué pasa luego? Que por un proceso muy interesante, con seria influencia de los países rivales del Imperio Español, se disuelve esta unidad y comienza una desintegración de la cultura también, que luego, en el siglo XX, se ha intentado unificar políticamente y en vano, que no se ha logrado. Y en el caso de Venezuela hay críticos muy fuertes, como don Mario Briceño Iragorri, quien atribuye la falta de un carácter nacional venezolano a la manera como se enseña la historia. A los venezolanos se nos enseña un culto por la etapa republicana, por la lucha independentista. Se hace una historia litúrgica, un culto en realidad, es como un mantra histórico que se repite, donde se adora a los próceres de nuestra independencia como si fuesen dioses. Y se condena nuestro pasado español y se desprecia nuestro pasado indígena. La dificultad surge de la falta de sentido histórico, dice don Mario, de nuestro pueblo, de no entender la historia como un sentido de continuidad. Siempre he dicho que cometemos el grave error de pensar que con las luchas de independencia Venezuela quedó en el paraíso terrenal. Eso es absurdo y es totalmente falso, todo lo contrario. Caímos en una situación sumamente difícil durante el resto del siglo XIX. Mario Briceño Iragorri admite el petróleo como un arma de doble filo, que trae beneficios a nuestro país, pero a su vez importa valores ajenos que se configuran como un peligro futuro para nuestra identidad deficiente, además de la conciencia de ser un país rico, de ser un país a quien todos le deben algo, de ser un país afortunado por la providencia, la tierra de gracia de Colón, pero reinterpretada en términos absurdamente modernos. ¿Por qué es problemática? Bueno, porque trabajamos, nuestra historia es una efeméride bélica que no considera los aportes del trabajo, los aportes del pueblo mismo en tiempos de paz. Y porque no integramos nuestro pasado hispánico, no lo examinamos ni lo integramos. Y eso ha hecho que nuestra historia sea, como decimos, chucuta, que le falte un pedazo, porque no queremos comprender que la mayor parte de nuestra historia es como la mayor masa del iceberg que está bajo el agua, corresponde a ese periodo, al periodo de, de dominación hispánica y al periodo mucho más largo de la vida salvaje, digamos, de nuestros pueblos indígenas. Y así percibimos nuestros temas políticos y así percibimos gran parte de la arquitectura, un problema serio, porque todo esto deberíamos integrarlo. Vamos a trabajar varios autores. En el caso de la identidad cultural, hay muchos ahora, afortunadamente. La escuela de la Universidad de Córdoba en Argentina, las escuelas chilenas y los seminarios de arquitectura latinoamericana, que han permitido abordar conjuntamente toda esta problemática, ha ido despejando muchísimo el tema de la identidad. Dice la crítico brasileña, arquitecta Ruth Verde Sain, la arquitectura se torna significativa a la hora de describir una cultura. Sus obras se hacen eco de una realidad política, social, histórica, ya que se crean en un contexto y espacio específicos. En efecto, un amigo novelista, un buen novelista, me confesaba que según él, sin arquitectura no se podía ambientar una obra. Tenía que haber descripción arquitectónica para que la obra, sin hacer acotaciones muy precisas, se ubicara en un tiempo y un lugar preciso. La arquitectura identifica. En ese sentido, nuestra crítico indica que la identidad brasilera, donde ella enseña en Sao Paulo, se plasma en características arquitectónicas como, ojo, la integración entre interior y exterior, la permeabilidad entre estos dos espacios, el uso del color, la manera colorida con la que las personas se relacionan con la ciudad. Veamos nuestra avenida 12 en Mérida, por ejemplo, que a veces
esa integración llega hasta causar problemas, pero que también está condicionada por la manera como se construye, por la manera en que se capta la ciudad. Y yo pongo mutatis mutandis arriba a la izquierda, porque eh, mutatis mutandis, porque eso es aplicable a Venezuela. Sigue Ruth Verde. La identidad solo puede afirmarse reconociendo y no negando ese juego permanente de cambios o intercambios. Y como soy arquitecta y veo las cosas desde la arquitectura, en las obras, porque las obras tienen que ver con la economía, la tecnología disponible para que se pensara en cierto momento histórico, la identidad debe plasmarse en ellas. Y en cuanto a la identidad, la arquitectura latinoamericana considera, Ruth Verde, tomemos nota, que no hay un estilo latinoamericano de arquitectura. Y en eso está cerca de Jorge Luis Borges, de Leopoldo Sea, de otros pensadores latinoamericanos, de Carlos Raúl Villanueva. Ni hay un estilo argentino ni paulista, lo que hay son miles de posibilidades, de opciones. En tanto actualmente, dice, nos estamos dando cuenta de que podemos mirar al lado, no solo a Europa. También ahora miramos a Colombia, México, tenemos un poquito más de conciencia de que poseemos cosas en común. Y ese otro tema clave para nuestra identidad es, sin dejar de mirar a Europa, sin dejar de atender lo que pasa en el resto del mundo, porque esa es una gran ventaja que tenemos. Estamos aquí, pero yo creo que la atención que nosotros, por ejemplo, prestamos a lo que ocurre en Europa es muy, muy superior a la que ocurre viceversa. Muchos europeos ni saben dónde está nuestro país. Bueno, realmente con la educación que estamos viendo ahorita pasa mucho eso también, lamentablemente, en estudiantes venezolanos que no tienen idea de dónde quedan los países europeos ni qué ocurre de aquel lado. Tenemos un poquito más de conciencia de que poseemos cosas en común, tal vez más en común que lo que tenemos con el inglés. Propone entonces una visión abierta, como Marina Weissman también, de la identidad cultural moderna de América Latina. Es un proceso que ha acompañado la modernización de nuestra América. Frente al tema de la civilización modernizadora, por un lado, frente a la tradición colonial y las culturas indígenas y afroamericanas, por el otro, un fenómeno o varios fenómenos, pero vamos a tocar este primero, representa bien la actitud latinoamericana que caracterizó el inicio de la modernización. Y estamos hablando del manifiesto antropófago, lanzado por el poeta brasileño Oswald de Andrade en 1928, en la Semana Paulista. No se trata más que de un proceso de asimilación armoniosa y espontánea entre los dos polos. En el manifiesto de poesía Pau Brasil, donde se lanza la idea de la antropofagia, que es la asimilación, no es comerse al otro, es asimilarlo culturalmente. El primitivismo entonces aparece como un fenómeno abierto, un fenómeno de apertura, un fenómeno de deseo de comer, de asimilar, de deglutir, de alimentarse frente a lo moderno y lo civilizado. Y eso tiene resultado en una explosión modernizante, pero sumamente peculiar del Brasil, que se da también en Venezuela con erupciones como la revista Válvula, también en 1928, o los escritos de José Martí, ese cubano universal, que escribe sobre el problema de la americanidad de manera sumamente abierta, sumamente también, digamos, alimenticia. La arquitectura como manifestación cultural, que siempre ha tenido la característica, la peculiaridad de tener que atenerse a exigencias sumamente prácticas, con ese componente pragmático se ha visto obligado a armonizar más que otras artes, más que otras manifestaciones culturales con esta tendencia
esta relación problemática entre modernización y tradición. Además tenemos el hábitat indígena que permanece como un desafío ante nuestros ojos. El primer problema que tenemos, que es una falla, es que desconocemos las respuestas culturales originarias presentes en la arquitectura venezolana. Hay, hay, una, hay algo que permanece aquí en Brasil que nosotros no queremos reconocer, porque confundimos indígena con indigente. No comprendemos el sentido de las respuestas indígenas a la situación cultural, a la situación ambiental, etc. En parte se debe a la ausencia de interés o a la banalización que tiene la cultura moderna acerca del hecho religioso. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo cultural indígena tiene ese sentido religioso como base fundamental de toda su estructura. Si no respetamos y entendemos la cosmogonía religiosa que rige la edificación del hábitat en las etnias indígenas, no tenemos la posibilidad de acceder ni de comprender la arquitectura que hacen. Siempre será para nosotros un rancho, siempre será para nosotros una estructura precaria. Nunca entenderemos en qué consiste la estabilidad de una arquitectura que se mantiene a través de generaciones con materiales perecederos, con materiales que exigen siempre una reconstrucción. El proceso de construcción, dice un antropólogo, de identidades etnoculturales de Venezuela ha sido poco trabajado, es verdad, en el caso de las sociedades indígenas. Y cuando se hace desde un punto de vista muy reductivo, o es economicista o es psicologista, pero un verdadero estudio etnológico que se preocupe por entender el espíritu de la identidad nacional de los grupos indígenas es difícil de entender, de encontrar, perdón. Se requiere que ese abordaje se haga, tal como lo plantea Bonfil, acerca de la construcción de los valores y cómo se estructura el etos cultural que proviene de los ancestros de los pueblos originarios. Es una civilización negada, porque existe todavía. No solamente existe en nuestros casos de tribus que todavía permanecen en su hábitat originario relativamente aislado, sino también en las tribus que han sido en cierto modo, digamos, civilizadas por el proceso de colonización, por el proceso también de modernización. El filósofo José Manuel Briceño Guerrero en nuestra universidad en Mérida decía en su libro El discurso salvaje que esta persistencia de los rasgos culturales indígenas que no se quiere reconocer causa muchas disociaciones, genera muchísimos procesos traumáticos en nuestra manera de afrontar la realidad y de valorar y calificar nuestra propia cultura. Hay hechos que nosotros despreciamos de nosotros mismos porque no entendemos de dónde provienen, porque realmente estamos negados a ver la continuidad de la cultura indígena en muchas de nuestras maneras de ser y ver la vida. Por eso es dificultoso acercarse, no entendemos su cultura religiosa, no entendemos su cosmogonía, sus códigos éticos, mucho menos porque nacen de lo mismo, de una visión profundamente religiosa que nosotros nos negamos a respetar. Cada comunidad india, dice Nelson Pocaterra, tiene un modelo del universo y este modelo parte siempre de la tierra que pisamos, de la ecología en la cual se desenvuelve nuestro modo de vida. En esa tierra donde se desenvuelve nuestra existencia hay toda una carga de historia y de mitos que son parte de nuestro ser histórico y cultural, de nuestra espiritualidad irreductible, dice este estudioso de origen guayú. Hay un texto muy interesante en la arquitectura venezolana, hecho por cierto, para variar, por dos venezolanos adoptivos que nacieron fuera de nuestro país, como son el prestigiosísimo Graziano Gasparini, el arquitecto, restaurador e historiador que perdimos el año pasado, y su esposa Luis Margolis. Se llama Arquitectura Indígena en Venezuela el texto, y es valiosísimo.
por su intento de abarcar ampliamente, de manera muy bien presentada y con una simpatía innegable, todo el abanico de manifestaciones culturales que se mantienen en nuestro país, que es increíble. Y es increíble que no lo conozcamos, que nosotros sepamos de 2 o 3 etnias. La cantidad de etnias es impresionante. Aunque en Venezuela no hubo etnias, dice Gasparini, que alcanzaran el nivel de altas culturas, ni tuvieron grandes desarrollos arquitectónicos, hay grupos que han logrado una arquitectura muy interesante, comunitaria, de gran interés en lo que a organización del hábitat se refiere. Nuestros indígenas todavía hoy en día levantan sus casas colectivas y unifamiliares, estructuras complejas, cobijos provisionales, como si estuviesen antes de la colonia. Hay una indiscutible compenetración, sigue el libro, con el entorno ecológico, un gran conocimiento de recursos naturales disponibles y finalmente una equilibrada relación entre el hombre y su ambiente. Y los ejemplos son extraordinarios, estos son algunos. Allí vemos en el centro la portada del libro y a la derecha y a la izquierda dos de las formas de construir que ellos manejan, la churbata y el chabono. El chabono está en la portada y es el de los Yanomami, una de las etnias mejor estructuradas. Están los guarao o gente de las aguas en, en el delta del Orinoco y también en la desembocadura del río Limón y en el Zulia. Y a la derecha lo que se llama la churbata, que son 2 tipos, el muraco, que es el hábitat, el dormitorio, el llanoco, que es el espacio, digamos, de actividad de producción y también de descanso durante el día, con su manera de protegerse de las rudezas del clima en la Amazonía. Cuando se vacía la identidad, el desastre es enorme. Dice, criticándolo Gasparini y Margolís, no hay que profundizar mucho para darnos cuenta de lo negativo que ha resultado la explotación y expansión criolla en los territorios indígenas. A veces pienso que mucho peor que lo que pueden haber hecho los conquistadores españoles. Bueno, hay que mirar ahorita lo que está pasando con el arco minero del Orinoco. Es algo verdaderamente terrorífico y no lo están haciendo ni lo están patrocinando los españoles, lo están patrocinando los que tanto critican a los españoles en su proceso de colonización. Y cuando se intenta integrarse, o sea, responder a necesidades de los indígenas con soluciones criollas o modernas, entre comillas, la cosa es totalmente inadaptable. Vemos a la izquierda algunas viviendas rurales construidas en su precariedad, comparadas con la elegancia del ET, por ejemplo, de los Yecuana en la Amazonía. La imagen superior, de manera muy expresiva, proviene de un artículo que se llama Entre la invisibilización y el etnocidio, una aproximación a las políticas de vivienda concebidas para pueblos indígenas de Venezuela. Un artículo sumamente crítico y sumamente bien apoyado que fue publicado en nuestro boletín antropológico de la ULA. Y es el drama de nuestro desconocimiento, nuestro empeño en dar la espalda a la arquitectura como entidad cultural, lo que nos niega a valorar, salvo preclaras y escasas excepciones, el sentido de la arquitectura indígena. La coexistencia, dicen Gasparini y Margolís para terminar, la coexistencia de estos venezolanos olvidados por la civilización la están pagando ellos con sus propias identidades. Y critica la manera que nosotros pintoresquistamente nos acercamos al tema. Destacamos la tradición oral, la habilidad artesanal de algún grupo indígena, admirándolos o reverenciándolos, pero de ahí a dejar de ver
la vivienda indígena como un rancho, como, como un, como un cobijo precario, cuando en cambio es la expresión articulada y madurada a través de generaciones de toda una forma de ver el cosmos, nosotros, y una relación del hombre con el cosmos, nosotros estamos totalmente fuera de pote, no entendemos, porque todas las lecciones de sabiduría y adaptación al medio que podemos tomar de ahí son totalmente ignoradas. El siglo XX es el siglo del ajuste y el desajuste, donde se pasa de los modelos coloniales que todavía persistían a lo largo del siglo XIX, tanto en el campo como en la ciudad, a la irrupción del movimiento moderno. Dice la profesora Mercedes Marrero de la UCB, al analizar la participación del componente cultural y regional en el proceso de construcción de la vivienda venezolana, podemos observar, si hacemos un poco de historia, que nuestro país, al pasar de lo agrícola a lo petrolero, perdió la identidad de su arquitectura y en especial de su vivienda popular, sobre todo la vivienda popular. Porque ya vemos que ese juicio duro contra la arquitectura tiene sus matices. Y el punto de quiebre es la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la primera ya el consumo de petróleo y por tanto el ingreso petrolero en Venezuela se multiplica a unos niveles nunca pensados. Y eso trae la pérdida de valores regionales que se expresaban, entre otras cosas, en la armonía de la construcción tradicional, sus pobladores, el medio de vida y el sitio. La cultura urbana venezolana, entonces, que no tenía raíces tan profundas como quizás en otros países latinoamericanos, opuso poca resistencia a la inundación de la novedad, que en muchos casos fue ejemplar, pero en otros casos verdaderamente es indefendible. Nos enorgullecíamos de la novedad, aunque en el fondo mantuviéramos formas idénticas de habitar. A la izquierda vemos dos casos ejemplares de cómo poco a poco se va modernizando el ambiente urbano en Venezuela. Arriba está el proyecto insigne de Villanueva para el barrio del Silencio, la reurbanización del Silencio, con sus fachadas cubiertas de ornamentación que nos habla de una simpatía por el pasado colonial, y por otra parte el interior de los bloques con ese lenguaje totalmente desprovisto de ornamento que nos habla de una modernización total de la cultura arquitectónica. Un caso muy especial es el de Luis Malaucena, que vemos en la imagen inferior, la fachada del bello grupo escolar República Dominicana en la población, en la ciudad del Tocuyo, del estado Lara, donde se habla de una integración entre modernidad y tradición colonial con ciertos rasgos europeos que hasta ese momento se puede decir que se manejó con mucho éxito. Decía que no hay que ser muy duro con la arquitectura venezolana del momento, porque en cierto sentido es ejemplar. Aparece en un proceso de modernización con pocos complejos, sin complejos ni protestos políticos ideológicos que nos pongan a pelear por la identidad forzada de nuestro país. La arquitectura venezolana emprende con unos guías, unos maestros desprejuiciados como Carlos Raúl Villanueva, que viene de París y comienza a estudiar y adaptarse. Manuel Mujica Millán, que habla de un estilo apropiado a la realidad cultural que encuentra, y Luis Malaucena, que define también, como vimos en la fachada de la República Dominicana, un estilo también con el que quiere establecer un puente entre la tradición cultural del siglo XIX y la nueva tradición que viene. Se busca un lenguaje apropiado a las condiciones ambientales y la tradición cultural que los tres encuentran cuando llegan a Venezuela, porque ninguno de los tres proviene de Venezuela.
El más explícito, el más didáctico ha sido Carlos Raúl Villanueva en un texto inicial que se llama El sentido de nuestra arquitectura colonial, donde Villanueva va a estudiar las respuestas que una arquitectura necesariamente sencilla, necesariamente digna en su sencillez, como es la de un país colonialmente pobre que fue Venezuela, permite una adaptación a los principios de sencillez y de claridad que propone la nueva arquitectura. Y eso lo hace estudiando la historia en su libro El sentido de nuestra arquitectura colonial. Asier Calvo dice, la arquitectura venezolana, deudora de la atmósfera creada en torno a la reinterpretación del pasado, creando los recursos propios del presente. Y es así, o sea, debe mucho a esa simbiosis, a esa síntesis que se va logrando entre las respuestas apropiadas del pasado y de la pobreza a una nueva arquitectura que dispone de nuevos materiales, de nuevos lenguajes y de nuevas funciones. Vemos aquí una página del libro La arquitectura colonial en Venezuela de Villanueva, cuando él estudia respuestas como el balcón, la ventana con el pollo, la celosía, el patio, como elementos claros de adaptación a un clima a veces difícil por la alta temperatura, por la insolación, todas esas cosas, aprovechando esas enseñanzas que deduce del estudio de la arquitectura colonial para aplicarla en, por ejemplo, la ciudad universitaria de Caracas, cuando desarrolla un planteamiento absolutamente moderno, pero novedosamente adaptado a las lecciones que ha aprendido de esa arquitectura. Aquí tenemos a Asier Calvo, estudioso del problema de la identidad arquitectónica en Venezuela, cuando propone un trabajo de investigación largo sobre este tema como algo necesario. Dice algo impactante: se ha partido de la sospecha de que la identidad siempre ha sido manejada en arquitectura de una manera prejuiciada, superficial y prescriptiva, y de que es posible asignarle un papel muy diferente al que ahora ha desempeñado. Y sí, hay respuestas de arquitectos que, por geniales que sean, convierten el tema de una arquitectura apropiada a la cultura y al ambiente en un catecismo de respuestas esquematizadas y cargadas ideológicamente, lo cual causa un profundo daño a un debate que hay que dar. El segundo vacío, dice Asier Calvo, es el vacío historiográfico, para encontrarle un sentido a la manera en que las obras manifiestan su vinculación a las condiciones propias del contexto en el que se han levantado. Todas con una importante dosis de expresividad. Tras ellas, sin expresarlo de manera, digamos, proselitista, subsiste un contenido que tiene que ver con la característica de ser arquitectura hecha en Venezuela, sin problematizar el asunto. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, una de las obras de la contemporaneidad más impactantes que se ha dado en Caracas, un centro célebre comercial que aprovecha la vegetación, el color, la relación con el ambiente, con el cielo caraqueño, etcétera, etcétera, para dar una respuesta de impacto única de Venezuela a una tipología como la del mall o el centro comercial. Entonces, la investigación dentro de este propósito general de Asier Calvo tiene dos propósitos. Primero, hacer como el mapeo, el carteo, hacer un registro de los tipos edificatorios, de las maneras de responder que se puedan identificar en la arquitectura moderna venezolana para mostrar cierto carácter específico
bien sea por la manera antropófaga, como decían los brasileños, de acoger los, uh, los criterios que vienen del exterior, o bien sea por cómo se han ido desarrollando a través de sistemas de educación propios, etcétera, las respuestas locales. El segundo aporte es la identidad vista como un elemento que no se puede, como decía al principio, manejar como un esquema, sino verla como un elemento dinámico, una identidad que se adapta, que cambia, que es histórica, que se mueve a lo largo de la historia y que se plasma más en una sensibilidad especial hacia esos cambios que en una serie de normas o códigos establecidos. Un ejemplo que pone Asier Calvo es la plaza cubierta de la ciudad universitaria de Caracas, donde, como decía, Villanueva hace uso de la serie de enseñanzas que ha entendido de la herencia colonial de Venezuela para crear un ambiente único en el mundo, que es esta plaza cubierta donde arte y arquitectura se dan la mano en esta síntesis admirable y que es un paradigma de hacia dónde podría ir nuestra libertad de hacer una arquitectura apropiada. Elaborar, dice como colofón de esta investigación, Asier Calvo, elaborar más que un léxico, una teoría que surja de una práctica que se ha desarrollado sin pensar mucho en ella misma, sin preocuparse por una teoría. De manera, pues, sobre todo para ser instrumento en la enseñanza, disponer de una teoría que aclarara las características fundamentales de este cambiante responder a la realidad que es la arquitectura venezolana. Y aquí hay varios ejemplos vamos terminando, que recuperas de la relación con la tradición. El Saladillo en Maracaibo, la capital zuliana, es un caso. Para construir el Paseo de Ciencias, el gobierno nacional decretó arrasar gran parte de este famoso y paradigmático barrio maravino. Lo que quedó del Saladillo ha sido poco a poco recuperado, incluso exagerando las características que lo hacían tan notable y buscando crear un ambiente, revivir un ambiente que había sido deprimido por la demolición de gran parte de su textura urbana. Y entonces el arquitecto de hoy intenta, a través de esta manera de tratar la tradición, de resembrar en la ciudad la herencia cultural que tan importante fue y que tan violentamente le fue arrebatada. Hasta cierto punto tiene éxito. Claro, las casas, lo que eran las casas de familia, se han convertido en sitios de cultura, en restaurantes, han cambiado de uso, pero por lo menos la textura de la ciudad se ha ido recuperando. En la arquitectura más nueva también se resemantiza la arquitectura tradicional, expresándola con un código nuevo, pero ahí está la protección solar, ahí está la ventilación cruzada, ahí están todos los elementos que caracterizaban. En el caso del arquitecto Dirk Bonhorst, un importado que debemos agradecer, abundan este tipo de propuestas donde el sentido de la relación con el clima, los materiales, dan lugar a una arquitectura sumamente amigable, sumamente cercana a lo que es nuestra vida. No hemos hablado aquí de la incorporación, por ejemplo, también del paisajismo y de las plantas como elementos claves de la articulación, de la calificación de nuestro espacio, de nuestra fachada. Es una característica que se ha ido imponiendo. Desde el principio de la modernidad, los arquitectos entendieron que esta vegetación lujuriosa, esta vegetación invasiva, esta vegetación impactante, en vez de ser algo que compitiera, podía convertirse en un elemento de calificación
y de climatización de la arquitectura. Un ejemplo que vemos aquí, el proyecto de la juventud del famoso arquitecto Fruto Viva, nuestro prestigioso amigo, que incluye siempre los materiales, incluye en una arquitectura que se denominó en el principio populista, incluye también muchísimo la vegetación. La Quinta Café, que llama mucho la atención en las colinas que rodean el sureste de Caracas, eh, vemos todos esos principios puestos en acción de manera muy novedosa. La, las fuentes internacionales que son innegables en Fruto Viva son aprehendidas de ese modo antropofágico que proponían los brasileños, deglutiendo las formas arquitectónicas del estilo internacional y poblándolas de tipología de elementos locales. En eso hay que decir, ese periodo de Fruto se hermana con eh, Lucho Costa y Oscar Niemeyer en Brasil. Y el proyecto de identificación con la naturaleza que se llama Árboles para Vivir. Desde el punto de vista figurativo no tiene nada que ver con los árboles, pero la propuesta de elevar como un ramaje las unidades de vivienda y dar lugar en la parte de planta baja a una especie de bosque, de parque, algo que es como una reapropiación de Le Corbusier, es importante, más allá de que hayan tenido éxito o no las propuestas de Fruto en esta etapa. La pregunta que cuando comenzó la posmodernidad y la deconstrucción me hice fue si eran caminos para recuperar historia y contexto, porque durante gran parte de nuestra historia reciente de la arquitectura se, se mal comprendió el hábitat que no era construido por arquitectos y se mal comprendió el hábitat tradicional. Estas aperturas que se crearon con la liberación posmoderna y la deconstrucción permiten la posibilidad de recuperar historia y contexto. A la izquierda vemos la icónica imagen del Guggenheim de Bilbao con ese aparente desorden que se parece al aparente desorden de un barrio caraqueño. Me viene a la mente la propuesta de Moshe Safi del Hábitat, que trataba de recuperar un poco el desorden aparente de los barrios informales en un conjunto arquitectónicamente ordenado. Y entonces la posmodernidad y la deconstrucción con la desmitificación de los paradigmas del movimiento moderno pueden dar lugar a una recuperación de la historia del contexto mucho más útil. Estoy pensando, por ejemplo, en Simón Josi, el joven arquitecto bogotano que desarrolla este tipo de planteamiento de manera muy consciente. En conclusión, necesitamos los arquitectos hacernos antropólogos, así como los antropólogos se han hecho arquitectos, para entender y descubrir los contenidos y formas culturales que estructuran el discurso edificado, tanto el indígena como el no indígena, y cómo se ha ido constituyendo y su apropiación de la realidad, cómo nuestra arquitectura de manera cultural se ha apropiado de la realidad, tomando así un carácter único, un carácter eh, identificable. Este proceso se evidencia y se hilvana en una labor historiográfica que hagamos fundada en posturas teóricas claras e instrumentos metodológicos coherentes y pertinentes, cosa que nos hace mucha falta a los arquitectos. Por eso se resalta la actitud precursora de Villanueva cuando se dedica arduamente a reconocer las constantes de la arquitectura tradicional venezolana, haciendo un estudio que ningún arquitecto venezolano había hecho hasta el momento, y artistas y críticos a lo largo del siglo XX, porque ya Villanueva no estuvo solo, hubo otros arquitectos. Bueno, estamos viendo a Cier Calvo, por ejemplo, con su trabajo sobre la identidad, de manera de crear un aporte original, cosa que es necesaria, un aporte original a la comprensión íntegra del hacer arquitectura en Venezuela.
a sus explicaciones y efectos, como sustentación de la enseñanza y de la práctica, además que de los futuros planteamientos teóricos. Es decir, un aporte libre para una práctica libre. Y queda, mis amigos, mucho por hacer.